Estamos en comunicación con Ari Lijalá. Él es politólogo y periodista, integrante del equipo del Destape Web y conduce de lunes a viernes el programa Habrá Consecuencia por el programa, la radio del Destape. Acá te saluda Anar, Néstor, por Radios Antipensares de Moliendo Mente. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, ¿Todo bien. ¿Vos bien? cómo estás, Ari? Un gustazo. Bien, Te, te- igualmente, ¿eh? te agradezco mucho. Bueno, para ir de lleno, sé que tenés poco tiempo, así que un poquito para entrar, ¿cómo es actualmente el rol casi partidario de los medios descarnado, de los medios hegemónicos respecto al actual gobierno, respecto a la actual situación del país? Eh, a ver, yo tengo una mirada sobre la cuestión mediática y sobre la propiedad de los medios y sobre el rol y sobre los medios como actores políticos, que es que justamente son eso. O sea, los medios de comunicación son primero que todo actores políticos y actores políticos muy relevantes en cualquier país y en la Argentina no escapa de eso, pero que además tienen un sesgo ideológico, todos los medios tenemos un sesgo Total. ideológico, que la diferencia grande son aquellos medios que explicitamos ese sesgo ideológico, pero que igualmente hacemos periodismo de manera profesional. Hacer periodismo de manera profesional implica buscar información, chequearla, procesarla, darle sentido, publicarla, no mentir, y expresar además desde dónde nosotros lo estamos diciendo. Pero además también hay algo importante cuando hablamos de medios de comunicación, que es empezar a hablar cuáles son los intereses que representan esos medios de comunicación. La frase es bastante común, pero para explicar un poco más, digamos, si nosotros tenemos un entramado de medios y los medios más importantes que se financian en base a los aportes de los sectores más concentrados de la economía, la agenda que van a llevar adelante en sus medios de comunicación no va a ser otra que la agenda de esos intereses de los sectores concentrados de la economía, y se van a evitar publicar y criticar cualquier cuestión que pueda poner en riesgo esos intereses o esos privilegios. Mientras que por el otro lado, mientras haya medios que no dependan de ese financiamiento para poder hacer periodismo, tenés la posibilidad justamente de informar, de publicar, de hacer denuncias periodísticas, investigaciones, con absoluta libertad. O sea que hay una cuestión ideológica y hay una cuestión de clase también en los medios de comunicación, cosa que se habla poco, digamos. Hay un, hay una famosa frase de Warren Buffett, que es uno de los tipos más ricos del mundo, que a diferencia de lo que en general nos quieren decir, que es que la lucha de clases ya terminó y que es un concepto viejo, él dice, no, la lucha de clases sigue, solo que vamos ganando nosotros. Nosotros son los ricos. Y en los medios de comunicación se da mucho eso, o sea, no se habla de lucha de clases, se habla de periodismo independiente, incolor, inoloro, aséptico, etc. Y de lo que se trata es de lucha de intereses, de lucha de clases expresada a través de los medios. O sea, yo no tengo ningún problema en decir que los medios tienen una posición política, porque el Destape la tiene y Clarín la tiene. La diferencia es que el Destape la explicita y Clarín no. Y creo y eso tiene que ver, insisto, en buena parte también por el tipo de financiamiento y por el tipo de intereses que representamos como medio de comunicación, y que no hay que tenerle miedo a esa discusión. Justamente, un gran triunfo que por ahora tienen los medios de comunicación hegemónicos y que son parte de este sistema corporativo, es que ellos han instalado que han separado lo que se llama la opinión de lo que se llama el periodismo, pero ellos disfrazan de periodismo la opinión dominante de ellos. Entonces te dicen que lo que es objetivo es lo que ellos piensan y que todo lo que pensamos el resto es opinión, como si fuera algo menor. Bueno, frente a eso nosotros estamos peleando y discutiendo, pero digo, hay que dar estas discusiones en los términos que corresponde. Yo no pretendo decir que yo hago periodismo independiente. Lo que pretendo es que entiendan de una vez que todos hacemos periodismo político, y que discutimos ideas y hacemos política a través del periodismo, que es una herramienta eh, que eso no lo inventamos nosotros. No, O tal sea, cual. eh, Roberto Noble fundó Clarín porque le interesaba hacer política, Bartolomé Mitre fundó La Nación porque le interesaba hacer política, y Roberto Navarro fundó El Destape porque le interesaba hacer política, Sí, total. y Mariano Moreno fundó Mariano La Moreno, Gaceta para claro, eso. claro, total. Discusión y bueno, eso es lo que pienso.
A mí lo que, ¿crees que hay que romper con ese purismo ideológico que muchas veces también existe en el medio y empezar a hacer periodismo de mercenarios y dejar en evidencia a quienes, independientemente de una lectura política que está perfecto que se tenga, porque es lo que estábamos hablando, pero que ya excede lo político y ya es una cuestión que va más allá de una lectura, de una ideología, de la intención de un interés de un partido, de un país, sino que ya rompen cualquier escrúpulo, como ahora llamar a Leuco, por ejemplo, abiertamente llamando a la marcha, o en estos días trascendían las notas por Infobae creo que Longobardi perdón, con Bernstein, hablando de cómo la vicepresidenta electa debería dar un paso al costado y Macri también, o una nota que me resultó mucho más impactante que fue de Fernando Morales de Infobae también hablando de la imagen del liderazgo en base a la venia de un policía Bullrich, comparándola con el liderazgo de Alberto como socavado ante el liderazgo de Bullrich, o el supuesto liderazgo. Sí, sí, sí. A ver, todos estos personajes que vos nombrás, Leuco, Longobardi, Majul, Sí, etcétera, Laje, digamos todo. que son personajes de la comunicación muy importantes, muy relevantes del otro lado del espectro ideológico, son claramente actores políticos muy importantes. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que a nadie le importa que hagamos periodismo sobre periodistas, porque hacer periodismo sobre periodistas es en realidad hacer periodismo sobre personas que son actores políticos muy relevantes, y es hacer periodismo sobre el poder Ah, al final del camino, que es lo que yo creo que hay que hacer. O sea, el periodismo tiene que ser incómodo para el poder. Y todos estos personajes son voceros de ese poder, no son los dueños del poder, pero son los voceros y son los que comunican las ideas del poder. Entonces, claro que sí, claro que sí. Y no hay que tenerle miedo porque yo he recibido la crítica de solo... Hay como una famosa, o está muy extendido esto de, bueno, los periodistas es toda una pelea de vedettes que se pelean entre ustedes y ese periodismo sobre periodistas que no le interesa a nadie. no, Y eso es porque no se explica esta cuestión de que no es que hacemos periodismo sobre periodistas porque yo quiero ser más famoso que Fantino. claro, Yo hago periodismo sobre Fantino, sobre Leuco, sobre Longobardi, sobre todos estos personajes, porque son personajes políticos y que tienen un rol importante en la estructura de poder de la comunicación. Entonces no es un periodismo sobre periodistas, es un periodismo sobre el poder y sobre periodistas que son parte de ese poder. Así que yo estoy convencido que hay que hacerlo, convencido. Como también estoy convencido de que hay que dejar un poquito de leerlos porque cada vez son más... Hay un libro que a mí me gusta mucho, que te lo recomiendo, que se llama El Establishment, que es de un sociólogo inglés que se llama Owen Jones. Y él tiene un capítulo dedicado a estos personajes a los cuales él denomina, o en la traducción por lo menos está puesto así, llama los zapadores, que son los tipos que van abriendo camino de discusiones que socialmente ya por ahí teníamos cerradas. Eh, el ejemplo claro acá es, por ejemplo, cuando se ponen a discutir si son 30.000 desaparecidos. O sea, nosotros en general, en cualquier discusión pública, vos tenés, por graficar los números, del 1 al 10. ¿No? Hay gente que está en la posición 1, hay gente que está en la posición 10, y discutimos, tironeamos, qué sé yo, y nos vamos moviendo de un lado al otro. El problema es que de repente aparece un personaje como Carrió, o como Longobardi, o como Lanata, y nosotros estábamos discutiendo del 1 al 10, nosotros estábamos en 1 y ellos estaban en 10, y te tira arriba de la mesa 70. no, Y vos le decís, no, pero estábamos del 1 al 10. No, 70, 70, 70, 70. Y vos terminás cediendo en 15, porque si no pensás que terminás en 70. no. Entonces, corren la barrera que estaba en 10 y la corren hasta 15. Lo pongo en números para que se Sí, entienda, sí, sí, pero sí. lo hacen habitualmente en las discusiones. Son muy hábiles para eso. Tienen todo el aparato. Y en la marcha del otro día es el ejemplo, digamos. ¿Qué estamos? Dame un segundo porque estoy hablando. ¿Qué estamos discutiendo en la Argentina? O sea, Claro. Es relevante ellos una marcha voluminosa, que ni siquiera fue Eh, multitudinaria. exactamente. Entonces, ellos están especializados en correr todo el tiempo los límites de la discusión pública. Chicas, denme un segundo que estoy hablando. Sí, perdón, ¿eh? No pasa nada. Yo también tengo Las cosas del pequeño problema. teletrabajo. Sí, a full. Cerrame, mi amor. Y,
Así que, y volviendo a la pregunta, digamos, los personajes estos que vos mencionás, son los que se dedican a eso, a correr los umbrales de la discusión. Eh, Así que claramente hay que hablar de ellos. Totalmente. ¿Crees que hay un rol moderado de Alberto en la discusión, en el debate, siendo que pretende cierto juego limpio de parte de tipos que sabemos que no lo van a tener, y también hace alianzas con parte del sector que sabes que es parte del problema, o por decírtelo, parte de la burocracia sindical, mismo los medios? ¿Crees que hay un rol así que le pasó a Néstor, que ahora le está pasando a Alberto, que le cuestionaban a Sí. Cristina porque era más tajante, era más taxativa? Sí, a mí me gustó mucho una frase de Horacio Berbisky que dice que no existen los armisticios unilaterales. Sí, O sea, Alberto tiene la idea de que, y lo dijo, claro. que la guerra con los medios se terminó, que la guerra con el periodismo se terminó. El problema es que levantó una bandera blanca y se la llenaron de agujeros. Exactamente. Eh, Eso por un lado. Yo no coincido con la mirada, por lo menos pública, que tiene Alberto, porque es Sí, complejo, pero él tiene una mirada, y muchos de los funcionarios de gobierno tienen una mirada, de que los medios de comunicación no son un problema, de que no es necesaria una nueva ley antimonopólica para el sistema de medios argentino, em, y basan, entre otras cosas, ese argumento de que con todos los medios en contra igual ganaron las elecciones. Yo pienso que eso es una falacia, porque ganó las elecciones después de 4 años de una política económica desastrosa, de una mega devaluación desastrosa, de 8 millones de personas que estaban comiendo en los comedores. Eh, o sea, yo creo que las elecciones las ganó el Frente de Todos, por Macri y por Cristina, exactamente. no porque, y a pesar de los medios, pero, o sea, y efectivamente con la enorme mayoría de los medios en contra, pero, pero eso no significa que no haya que cambiar eso. Em, Después también están las complejidades de ser presidente. Sí, O sea, así como ellos tienen zapadores, yo creo que nosotros también tenemos que tenerlo. Entonces yo a veces exactamente. planteo cuestiones extremas, como yo creo que el presidente no debería darles entrevistas a esos medios. Dice, es una posición extrema. Bueno, pero entre Pero, mi posición extrema y la otra extrema, claro, ¿por qué siempre tienen en cuenta la otra extrema? claro, claro. O sea, Clarín, y por lo menos los números vuelven a verlo, volvió a tener una relación privilegiada o siguió Con el teniendo tema una de la relación pauta. privilegiada con el gobierno, con la pauta, con Clarín recibe ATP, Clarín no le pasa nada cuando le paga los sueldos a los trabajadores en cuotas, no cumple las cuestiones sindicales, o sea, Clarín es complejo y es mucho más grande hoy de lo que era cuando se discutía la ley de medios, Sí, totalmente. mucho más grande Sí, en con mucho términos más poder hoy real. comunicacionales y en términos económicos. Sí, Así que yo no coincido en esa cuestión con el gobierno. O sea, este país no es viable con Clarín de este tamaño. exactamente. Y no es una cuestión personal con Clarín, un tema que yo he investigado mucho, he hecho una serie Sí, hiciste la sobre serie su documental. historia. Cristina lo dicen sinceramente, dice, no, hay un problema cuando la democracia tiene un sistema de medios concentrado que hace que las personas atenten contra sus propios intereses. Eso sucede en la Argentina. Lo quiera ver Alberto o no, yo en eso no coincido con él. Y no coincido con buena parte de la política de comunicación y de medios que, que lleva adelante. O sea, él cree que no le van a pegar si él no pelea. Claro. Y le pegan igual. Y además, tampoco es que si te pegan personalmente a él. O No, no, sea, tal cual. es Le esto que vos socavan decías antes. alrededor. Sí, y además, o sea, en- viste que yo creo que nadie cambia frente a una pandemia. Lo que hace es mostrar o lo mejor o lo peor que tiene Sí, cada uno. tal cual. Y no es casualidad que los mismos medios que apoyaron dictaduras y que los mismos medios que persiguieron a opositores políticos al macrismo sean los mismos medios que hoy te sacan a la gente a la calle porque ya arrancaron la campaña del 2021. Totalmente. Nunca lo No abandonaron. es casual eso. Cérrame, mi amor, por favor. Nunca lo Sí, un abandonaron ratito. para mí. No, no, por eso. Pero iniciaron la campaña de desgaste de cara a las legislativas. Sí. Entonces, no, frente a eso, decir, bueno, dejamos todo como está, yo no estoy de acuerdo. Y la verdad que es muy pobre lo que hay del otro lado, muy pobre no en términos de calidad, sino en términos de No, cantidad,
Sí, sí. periodísticamente. Sí, sí. Bueno, eso no... ¿Cómo ves los roles de los medios alternativos antes? Como una pata para dar esa batalla cultural comunicacional. Fundamental, porque somos los que tenemos libertad para hacer las cosas. Ahora, entre la libertad y la posibilidad de hacerlo, hay una cuestión de financiamiento también. O sea, yo, Sí, yo trabajo en el Destape. El Destape es un medio privado que tiene un dueño, claro. pero que su financiamiento depende de las suscripciones. Y eso hace, aparte de la posición política del dueño, y que tiene muy claro que tiene un medio de comunicación Claro. como forma de hacer política, y eso nos lo transmite y nosotros lo tenemos claro al laburar ahí. También tener el financiamiento garantizado te da libertad. Total. Totalmente. Porque vos podés tener las mejores ideas y los mejores periodistas del mundo. Ahora, si no le podés pagar los sueldos al día, y si cada vez que querés publicar una investigación te dicen, no, mirá, te corto la pauta Claro, y te obvio. vas a quedar sin pagar los sueldos, mucha libertad periodística no tenés. Entonces, digo, lo que hacemos en el Destape, lo que hace Tiempo Argentino, lo que hace Futurock, lo que hace El Cohete a la Luna, lo que hace la revista Mu, y voy a ser injusto, lo que hace la Radio de las Madres, Sí. lo que hacen un montón de medios cooperativos, Sí, la red de medios comunitarios, alternativos. es Red. fundamental, y ahí el gobierno tampoco está haciendo nada para promoverlos y para que crezcan. Yo no creo que tengan que crecer solamente en base a pauta, que igual la distribuyeron mal otra vez. Exactamente. Eh, Tiene que haber fomento para los medios sin fines de lucro comunitarios y también para los privados de determinado tamaño. Eso no hay todavía. Eh, y bueno, la pelea es muy desigual. O sea, Totalmente. mirá esta semana. Los únicos medios que estamos publicando las cuestiones de espionaje somos nosotros. Exactamente. No, digo nosotros, estos que te acabo de decir. Sí, 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 sí. ¿No crees que Eh, también en base a eso falta una especie de coordinación de los que estamos de este lado, por decirlo de alguna manera? Ellos sí, están sumamente totalmente. coordinados Sí. y no hay egos y no dudan quién es el enemigo. Y sin embargo, de este lado es como que todavía hay esa cosa, voy a ser injusto, esa cosa trosca de quién es más No, no, rojo, no, ¿viste? no. Pero yo esto que decís lo vivo desde el anterior, desde el kirchnerismo, Claro, y lo vuelvo a ver ahora. Totalmente. Hay una. No existe una instancia de coordinación, existen relaciones personales que uno le puede decir, che, viste que saqué esto, te claro, mando, qué sé yo, claro, claro. pero hay una guerra de egos monumental. eh, Hay una falta de visión política sobre esta Exactamente. situación. De táctica y eh, estrategia. ¿Entiendes? sí, que es grave. Hay, digo, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, el destape está prohibido en C5N. Es Ah, decir, no pero sabía qué. eso. Entonces, cada vez que nosotros generamos un contenido que alguien quiere citarlo en C5N es todo un problema. Y vos decís, che, pero ¿cuál es la. eh, o Ahí nos sea, falla también perdón que te corté, ahí nos falla también los gobiernos progresistas que creen voltear monopolios creando otros. O sea, Cristóbal sí, López es el Daniel Haddad de Menem, bueno, o sea, Daniel Haddad es Cristóbal López, y sí. hoy en día tenés al grupo, bueno, Clarín siempre fue lo más vigente, ¿no? Pero hoy trataron de socavar a Clarín mediante América, y América hoy es el que más le tira, Sí, digamos. sí, no, y Menem intentó también crearle un grupo mediático enfrente y fracasó. Claro. No, Sí, Haddad, coincido. ¿no? No, el grupo 6 Ah, el grupo lo armó 6, con claro. Moneta Ajá. Claro, y Telefónica, pero, a ver, Clarín tiene dos cuestiones para siempre analizar. Una es su tamaño económico, pero esa no es la única cuestión, porque cuando Menem le armó el 6 enfrente, era más grande económicamente. Y de hecho vos tenés corporaciones mediáticas más grandes que Clarín, pero cuando le quieren competir en la cabeza de las personas fallan. claro. O sea, Clarín lo que tiene son 75 años de experiencia y de una ideología en sí misma de cómo meterse en la cabeza Es de la millones de gente. argentinos. Y eso no tiene precio. Querer construir el otro día nos lo dijo el Chivo Rossi, que además fue uno de los artífices de la ley de medios. De Dice, la ley querer de medios. construir un Clarín nacional y popular es claramente un error, porque además nosotros tampoco creemos en eso. Exactamente. Ahora, sí hay que construir muchos Claro, medios de comunicación y que crezcan y que tengan lugar y que puedan desarrollarse y tener un crecimiento periodístico, y achicar Clarín. Que eso es lo que decía la ley de medios. claro.
O sea, la ley de medios no decía Clarín tiene que desaparecer, decía Clarín tiene que achicarse para dejar lugar a que crezcan otros. Ni Clarín se achicó, ni crecieron otros. Así que yo creo que falta que crezcan otros y que además esto que vos decías antes, que haya un lugar de coordinación. Ellos lo tienen claramente, lo tienen automatizado. Sí, sí, sí. No No es que se duda. juntan todos los lunes, No, no, no dudo. pero ellos lo tienen automatizado y aceitado. Nosotros no. Y a mí es algo que me desvela hace años. Sí, sí, sí. Y Además por usan ahora nunca lo pudimos lograr. el manual de Goebbels, lo usan a rajatabla, es punto por punto, digamos, cómo hacen la propaganda, cómo se coordinan, Sí, cómo se desarrollan, es tremendo. Bueno, sí. no sé que tenés poco tiempo, la última te voy a hacer. ¿Cómo ves que va a llegar a buen puerto el tema de la causa de espionaje ilegal? Todo el tema Macri, ¿crees Mm, se va a lograr llegar hasta Macri? ¿Crees que las pruebas son bastante contundentes en muchos puntos, pero sí. en principio, bueno, está fuera del país? Sí. No, no sé si va a volver. Claro, yo creo que no por Em, nada se fue hasta allá. a ver, hay muchas causas por espionaje ilegal hoy en día, pero la más grande, que es la que está en Lomas de Zamora, em, esta semana tuvo un paso importante porque lo que quedó claro por la investigación que están llevando los fiscales Incardona y Yeravide, que la verdad que está muy bien el laburo que están haciendo, y el dictamen de esta semana, si podés leerlo, son 195 páginas, pero se lee rápido, está muy bien explicado todo. Eh, lo que queda en evidencia, y además lo dicen los fiscales, es que no hay forma de que Macri no estuviera al tanto y no fuera el ideólogo y el beneficiario de todo este entramado de espionaje ilegal a opositores e incluso a los propios, o sea, porque están espiados desde Cristina Sí, hasta Rodríguez Larreta, desde Moyano hasta Mazot, o sea, espiaban a medio mundo. Eh, la investigación judicial dice que no hay posibilidad de hablar de cuentapropismo, o sea que esto no era una banda, pues también pasaba eso en la CIDE. En la CIDE sí, había muchas claro. bandas, y capaz que algunas se hacía un negocito espiando gente y eso no, y no se lo avisaba al Sí, la director de época la de CIDE. Joffre, ¿no? La época del Tata Joffre. Sí, en todas las épocas hubo bandas en la CIDE. Eso es una de las cosas, eso es No, una de me las refiero a grandes estas cosas que ha hecho Alberto. de los negocios de las quintitas, aparte. Claro, sí, 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 sí. Te digo, cuando asumió esta gestión encontraron como 100 directores en la CIDE. Eso lo que te muestra es que no era un descontrol, entonces Sí, cada sí, uno sí. tenía su kiosquito. Pero lo que aparece en esta investigación es que eso no es así, que no es una cuestión de cuentapropismo, que había una estructura jerárquica en la cual arriba Simasdani daban las órdenes, San Ruiz las ejecutaba y todo reportaba a Mauricio Macri. Entonces, eh, en términos lógicos y judiciales, y por lo que yo sé de la investigación judicial, el próximo paso es citar a Macri. Y debería hacerlo. Debería ser Citar así. indagatoria, como corresponde, que se pueda defender, decirle, mirá, tenemos todos estos elementos que apuntan hacia vos. Bueno, tenés la posibilidad de defenderte. Y que Claro. tenga todas las garantías procesales, todo lo que él denegó a sus opositores Todo lo que políticos, él que lo nunca tenga. hizo, ni va a hacer Sí, tampoco. pero yo entiendo que no hay forma que esto no haya estado involucrado Mauricio Macri. Esperemos que el Poder Judicial esté a la altura. Los fiscales están a la altura, o por lo menos el trabajo que vienen haciendo. Pero bueno, las instancias judiciales superiores no. Eh, Claro, veremos. hay Yo, que ver. mi mirada sobre esto es que no hay forma de que Macri no quede involucrado judicialmente en esto y que es grave, es gravísimo. O Sí, sea, utilizaron la Agencia Federal de Inteligencia para espiar a medio mundo en democracia. Es, otra vez, ¿no? Porque él ya lo había hecho como el gobierno de la ciudad. claro, pero ahí no tenían una agencia federal de inteligencia, Claro. ahí lo habían armado por afuera. Era una Acá local, utilizaron los pero recursos. ¿Eh? era una local, digamos, era una sede Sí, sí, local. sí, o sea, Macri asumió procesado por el armado de una red que era utilizar unos jueces misioneros para obtener órdenes de escuchas y así espiar a los que él quería. En este caso fue peor, o sea, en este caso, loco, o Claro. sea, Además hubo como un sesgo de impunidad porque dejaron los dedos de torpeza, como dejaron los dedos marcados por todos lados, ¿no? No se privaron de sí. nada, digamos. Sí, yo esa es una pregunta que le he hecho a todos los que conocen este mundo y decir, che, pero lo podrían haber hecho bien. Claro, Y en general lo que me dicen es eso, es que era tal la impunidad
y tal la idea que ellos mismos habían creído que se iban a quedar 10 años, 12 años, que no les importó, porque si no, sí, efectivamente tenés más cuidados. Pero Claro. bueno, bienvenido sea, bienvenido sea, bueno, se Sí, por suerte que descuidaron, lo hicieron así, por suerte que lo se hicieron así y después descuidaron perdieron. y bueno, y por suerte esto le ha tocado a 2 fiscales que trabajan bien y veremos. La verdad que es gravísimo. A ver, nosotros lo contamos durante los 4 años de Sí, Macri, sí, no sí, teníamos claro. las pruebas que hay Hoy ahora. en día. Ahí voy, mi amor. Bueno, en eso estamos. No te das problema. Muy bueno. Desde ya yo te agradezco. Bueno, de hecho, recomiendo desde ya ver la serie documental, Clarín, un invento argentino, así que es muy buena. Son 3 capítulos. Están en YouTube, así que. Son 3 capítulos, ¿no? Pues yo las vi en En 3. YouTube está en 4. En Ah, en realidad son 4. Ah, 8 yo. capítulos, Ah, pero en pues yo. YouTube está subido de a pares, como se emitió en la TV pública, que iban pasando de a 2. Ah, Así está. que Ah, por está. eso, está bien. Ah, son. Muy bien. Pues ya. Igual lo vamos a compartir en el Facebook de la radio. Así que yo te agradezco este tiempo, sé que estás a full, así que te dejo el micrófono para que te despidas como te gusta. No, gracias a ustedes. Y retomo eso que me preguntabas antes. Todo lo que sea medios por fuera del sistema corporativo y comercial, yo estoy convencido de que son fundamentales. Convencido. Más chicos, menos chicos, en una radio en un lugar chiquito, un diario barrial, lo que sea. Eh, tenemos que apuntar a eso. Total. Tenemos que apuntar a eso. Así que, bueno, arriba. Bueno, Ari, muchísimas gracias y te agradezco. Te mando un abrazo. Dale, Muchas cuídate, gracias. chau.